¿Listos para sumergirnos en el mundo de patología de las funciones ejecutivas? Bienvenidos a todos, mi nombre es Alison Pavón Rojas y el día de hoy, en compañía de mi compañera Mariluna Farfán Camelo, estaremos abordando temáticas importantes que giran alrededor de este tema principal. Adelante. Para iniciar este primer segmento, es importante traer a consideración y contextualizarnos en frente de qué son las funciones ejecutivas. En ese orden de ideas es importante comprender que las funciones ejecutivas están implicadas en casi todas las acciones que llevamos a cabo durante el día, desde cocinar, planificar un viaje, hacer la compra o practicar cualquier deporte en el que debes tomar decisiones en décimas de segundo. Las funciones ejecutivas se pueden definir como el conjunto de capacidades cognitivas necesarias para controlar y autorregular nuestra propia conducta. Interesante, ¿no? Es decir, las funciones ejecutivas nos permiten establecer, mantener, supervisar, corregir y alcanzar un plan de acción dirigido a una meta. Este conjunto de funciones es de gran importancia, pues los usamos a diario. Otro dato importante es conocer acerca del origen del término de funciones ejecutivas. Bueno, les cuento que fue propuesto por la neuropsicóloga Muriel Lizard en el año 1982. Otra buena definición sería la que le dio Buckminster en el año 2008. Las funciones ejecutivas son actividades mentales complejas, necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario para adaptarse eficazmente al entorno y para alcanzar metas, decía este individuo. Este conjunto de capacidades se encuentra situadas fundamentalmente en la corteza prefrontal del cerebro. Ahora bien, en este segmento vamos a explorar acerca de las alteraciones de las funciones ejecutivas. Es importante comprender que cuando hablamos de individuos con funciones ejecutivas alteradas, podemos encontrar casos de patologías neurológicas derivadas del Parkinson, los accidentes cerebrovasculares, tumores cerebrales, traumatismos cráneoencefálicos, las esclerosis múltiples, el Alzheimer y el síndrome de Tourette. También se dan casos de trastornos mentales, como por ejemplo la esquizofrenia, el trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos de la personalidad, el TDAH y trastornos del espectro autista. Podemos reconocer algunas pautas comunes de estos trastornos como dificultades para concentrarse en una tarea, comportamiento rígido, conductas estereotipadas, falta de flexibilidad, dificultades para entender conceptos abstractos y limitaciones en la creatividad. Bueno, y respecto a ello es importante hacer énfasis en las patologías de la corteza orbitofrontal. Este síndrome se ha asociado con desinhibición, conductas inapropiadas, irritabilidad, labilidad emocional, falta de tacto, distractibilidad y desinterés por los eventos actuales. El efecto puede presentarse como moria, un efecto excitado, o de Wilshire, que es la reiteración verbal de observaciones cáusticas o burlonas. Estos pacientes son incapaces de responder a señales sociales y se encuentran controlados por los estímulos inmediatos. Se ha utilizado el término de sociopatía adquirida, entre comillas, para describir los trastornos en la regulación comportamental y que incluyen tanto la falta de comprensión como de remordimiento por la presencia de conductas inapropiadas. Es importante recordar que la corteza orbitofrontal se relaciona predominantemente con el sistema límbico y las regiones basales del cerebro anterior. En ese orden de ideas, la corteza orbitofrontal es una región del cerebro ubicada en la parte frontal e inferior de los lóbulos frontales. Juega un papel importante en una variedad de funciones cognitivas y emocionales, y su disfunción o daño puede estar asociado con varias patologías y trastornos neuropsiquiátricos. Este tema que es tan importante
para la neuropsicología y otros ámbitos dentro de la psicología, vamos a conocer algunas de las patologías y trastornos que pueden estar relacionados con la disfunción de la corteza orbitofrontal, que estos incluyen el trastorno obsesivo compulsivo. Se ha observado que la corteza orbitofrontal está involucrada en el TOC, un trastorno caracterizado por pensamientos obsesivos y comportamientos compulsivos. Seguido a ello nos encontramos con los trastornos del control de los impulsos. Esto indica que la corteza orbitofrontal también se asocia con trastornos que implican dificultades en el control de los impulsos, como la cleptomanía, que es el impulso de robar, y la tricotilomanía, que es arrancarse el cabello de forma compulsiva. También podemos encontrar los trastornos de alimentación. La corteza orbitofrontal desempeña un papel fundamental en la regulación de la alimentación y la toma de decisiones relacionadas con la comida. Los trastornos de la alimentación, como la anorexia y la bulimia, pueden estar relacionados con la disfunción de esta área. Ahora bien, vamos a ver en detalle los trastornos del estado de ánimo. La corteza orbitofrontal también está implicada en la regulación del estado del ánimo. Su disfunción puede contribuir a trastornos del estado de ánimo como la depresión y el trastorno bipolar. Por otro lado está el trastornos de la personalidad. Se ha sugerido que la corteza orbitofrontal puede desempeñar un papel en algunos trastornos de la personalidad, como el trastorno límite de la personalidad. Y por otro lado están las adicciones. La corteza orbitofrontal está realizada con la toma de decisiones y la evaluación de recompensas. Por ello, la disfunción en esta área puede contribuir a la adicción a sustancias o comportamientos, como el abuso de drogas, el juego patológico o la adicción al sexo. Es importante tener en cuenta que la relación entre la corteza orbitofrontal y estos trastornos es compleja y las investigaciones sobre el tema están en curso. Además, la corteza orbitofrontal interactúa con otras regiones cerebrales y los trastornos neuropsiquiátricos suelen tener una base multifactorial. El tratamiento de estos trastornos generalmente implican una combinación de enfoques terapéuticos que pueden incluir terapia cognitivo-conductual, medicamentos y otros enfoques terapéuticos. A lo largo de la investigación hemos encontrado que el síndrome orbitofrontal está relacionado con algunos aspectos en el cambio de la personalidad. Por ende, se denomina que el síndrome orbitofrontal se produciría por una lesión a cualquier nivel del circuito orbitofrontal, pero especialmente por lesión en las áreas basales 11 y 12 de Brodmann. Se asocia con desinhibición, conductas inapropiadas, irritabilidad, labilidad, emocionalidad, distrabilidad y dificultades para responder a señales sociales. En el año 1993, Cummins señala que lesiones extensas frontales generan imitación de los gestos de otros. Eislinger y Damasio en el año 1985 utilizaron el término sociopatía adquirida para pacientes con lesiones en esta área que presentaban este tipo de desregulación sin toma de conciencia de las consecuencias de sus actos y sin sentimientos de culpa. Por lo tanto, los pacientes generalmente presentaban las siguientes características. En primera instancia, manifestación de conducta desinhibida, es decir, conductas inapropiadas en su naturaleza o en el contexto social en que se presentan. Fallas en el control de los impulsos, agresividad sin motivo, bulimia, con incapacidad de inhibir respuestas incorrectas, son generalmente reiterativos. Bueno, en este punto de nuestro informe vamos a hacer énfasis al caso de Elliot, que fue uno de los tantos casos que dentro de su espacio-tiempo fue abordado para entender mejor estas patologías del área orbitofrontal. Es importante destacar que luego de que el doctor Antonio Damasio empezara a estudiar más casos como el famoso caso de Phineas Gage con daños en el área prefrontal de los lóbulos frontales,
fue informado de un paciente que había tenido un cambio drástico de personalidad. A este paciente se le dio el nombre de Elliot, personaje de aproximadamente unos 30 años con una apariencia completamente normal, inteligente, diestro, físicamente apto y con sus habilidades cognitivas intactas. Elliot fue sometido a una extracción quirúrgica de una meningioma del tamaño de una naranja pequeña, el cual se encontraba justo encima de las cavidades nasales y comprimía hacia arriba los lóbulos frontales. La operación fue todo un éxito, pero tiempo después de dicha cirugía se notaron algunos cambios en la personalidad del paciente. Después de la intervención, Elliot era incapaz de administrar correctamente su tiempo y enfocarse en una tarea por completo. Su conducta era irracional porque se comportaba de manera innecesariamente detallista. Transcurrido un tiempo, Elliot perdió su trabajo como abogado, prominentemente en una corporación, y le resultaba imposible conservar un empleo. Su esposa lo abandonó, gastó sus ahorros en malas inversiones y vivía en la habitación de huéspedes de la casa de su hermano. Se dedicó a nuevos pasatiempos y adquirió algunos hábitos de coleccionista. Su competencia para tomar decisiones estaba deteriorada, en especial cuando eran personales o sociales. En opinión de otras personas que lo conocían, eran irracionales. También estaba afectada su capacidad para planificar correctamente las horas, lo cual hacía que no actuara como un individuo funcional. Este caso llamó mucho la atención del doctor Damasio porque a pesar de todas las pruebas psicológicas para buscar daños en los lóbulos frontales, estas no arrojaron ninguna pista o indicio de daño neurológico, aun cuando en las resonancias magnéticas sí se veía una gran parte de la corteza prefrontal deteriorada. Elliot demostró en todos los tests que sus habilidades eran superiores o iguales al promedio en exámenes como la escala de inteligencia Wechsler, el examen multilingüe de afasia, los bloques de Vinton, test de personalidad y el test de Wisconsin. De allí se probó que su capacidad para calcular, su memoria remota de corto plazo, atención y nuevos aprendizajes estaban totalmente intactos. Con base en estos resultados, el doctor Damasio dedicó a implementar métodos que no incluyeran patrones tradicionales, con el propósito de descubrir algún indicio que mostrara el daño neurológico de Elliot. Continuando con esta historia, el doctor Damasio se alejó parcialmente del caso de Elliot al encontrarse en un laberinto intelectual, pero después volvió a retomarlo para seguir haciendo pruebas, esta vez para enfocarse más en las emociones y motivaciones del paciente. A pesar de que Elliot era una persona muy equilibrada emocionalmente, Damasio podía notar que no era emotivo en exceso. Elliot era practicantemente inconsciente de sus sentimientos. Se notaba distanciado cuando hablaba de su tragedia, lo cual no coincidía con la magnitud de los sucesos. Describía todo como un simple espectador, mas no como el protagonista. No mostraba el más mínimo sentimiento de dolor, de tristeza, de abatimiento o ira por lo que le había sucedido. Estaba calmado y sin rencores. Tampoco nunca se mostró impaciente ni frustrado ante las insensateces pruebas que se le realizaron. Después, el punto de vista emocional, de acuerdo a lo que percibía Elliot antes de su complicación, era una persona normal. Sin embargo, después de su cirugía se reflejó el cambio en él. Y fue tan evidente que las personas que lo conocían comentaban que era alguien diferente. Elliot había perdido parcialmente algunas emociones básicas, como el miedo, el enojo, la ira y la alegría. Para él casi todo lo que sucedía era normal, ya que nunca hacía gestos de agrado o de disgusto. Siempre se le veía muy sereno y neutral ante todo lo que sucedía. Damasio llegó a la conclusión de que la fuente de la inconsistencia emocional de Elliot se debía a que en la cirugía le habían cortado las conexiones entre los centros inferiores
del cerebro emocional, sobre todo la amígdala y los circuitos relacionados, y la capacidad pensante de la neocorteza, sin olvidar el daño ocasionado por el tumor cerebral de una parte de los lóbulos prefrontales. Por tal razón, el pensamiento de Elliot se había vuelto igual al de una computadora, capaz de dar todos los pasos anteriores a la toma de decisión, pero incapaz de asignar valores a distintas posibilidades. Cada opción era neutra. Finalmente, el caso de Elliot fue un gran avance en la investigación médica, pues esclareció la naturaleza de la conexión entre los centros cerebrales y el neocórtex, ya que ambos desempeñan un papel fundamental al procesar sentimientos, tomar decisiones a lo largo de la vida, como qué carrera elegir, arriesgarse a cambiar de trabajo, con quién casarse, dónde vivir, entre otras. Cabe aclarar que algunas decisiones no pueden tomarse solo usando la racionalidad, sino que involucran sentimientos y poner en práctica la sabiduría emocional que se adquiere de experiencias pasadas. En este segundo segmento hablaremos sobre la corteza dorsolateral. Para iniciar, ¿qué es? La corteza frontal dorsolateral es la región más amplia y filogenéticamente más novedosa de la corteza frontal, principalmente su región media y anterior. Esta se divide en 4 áreas principales, las cuales se organizan de manera específica y tienen funciones específicas también. Una de estas partes es la corteza motora. La corteza motora participa en el movimiento específico de los músculos estriados de las diferentes partes del cuerpo. La parte más anterior de esta se relaciona con la selección y preparación de los movimientos, mientras que su porción posterior se relaciona principalmente con la ejecución de los mismos. Las 3 áreas principales que forman parte de esta corteza son campo oculomotor, correspondiente al área 8 de Brodmann, relacionado con la percepción visual compleja. Área de Broca, correspondiente a las áreas 44 y 45 de Brodmann, relacionado con el aprendizaje compuesto. Y las áreas 4 y 6 de Brodmann, relacionadas con el movimiento de manos y dedos. Corteza premotora. En cuanto a esta, permite la planeación, organización y ejecución secuencial de movimientos y acciones complejas. Corteza dorsolateral. Corresponde a la estructura neocortical más avanzada, especialmente su parte más anterior, al presentar un desarrollo y organización funcional exclusivos de la especie humana. Estas zonas se consideran regiones de asociación supramodal o cognitivas, ya que no procesan estímulos sensoriales de forma directa. Se fracciona funcionalmente en 2 partes, dorsolateral y anterior, y presenta 3 regiones, superior, inferior y polo frontal. La porción dorsal se encuentra muy conexa con los procesos de planeación, memoria de trabajo, fluidez, referente a diseño verbal, solución de problemas complejos, flexibilidad mental, generación de hipótesis, estrategias de trabajo, seriación y secuenciación. Mientras que las regiones anteriores se relacionan con los sistemas de mayor jerarquía cognitiva, como la metacognición, la cognición social y el autoconocimiento, permitiendo el monitoreo y ajuste de las actividades en base al desempeño continuo. Generalidades. La corteza dorsolateral es relevante en procesos relacionados con memoria de trabajo. Permite mantener y manipular información por periodos de tiempo estables. Control motor. Colabora con otras áreas para poner en marcha series de movimiento dependiendo del entorno y de acuerdo con experiencias previas. Toma decisiones. Ayuda a discernir entre componentes emocionales y racionales para realizar elecciones. Participa también en los procesos de aprendizaje al identificar los estilos. Atención, guiando o direccionando los recursos de la persona hacia estímulos relevantes. Y percepción, junto con la corteza cingulada anterior, se encarga de procesar la información que ingresa del exterior, agrupando cada uno de sus componentes. Después de entender un poco qué es como tal la corteza prefrontal dorsolateral, hablaremos del síndrome prefrontal dorsolateral o DIS ejecutivo.
Los síndromes en estas áreas tienen algunas generalidades, siendo las siguientes: multidimensionales, ya que integran diferentes consecuencias; interrelacionados, pues pueden afectar varias áreas y funciones a la vez; graduales, se van modificando con el paso del tiempo, pueden mejorar o empeorar, dependen del contexto, de acuerdo con la retroalimentación ambiental, pueden variar; y finalmente son dinámicos, es decir, se encuentran en constante cambio. Este en particular se presenta a causa de una lesión en la región frontal dorsolateral como consecuencia de traumas cráneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares, algún tipo de virus, entre otros, lo que significa que tiene lugar luego de ya haber desarrollado las habilidades y tiene un cuadro que se caracteriza por los siguientes síntomas. Alteraciones emocionales. Se presentan cambios depresivos, humor triste, indiferencia afectiva, hipoespontaneidad verbal, asinesia, apatía e inercia motriz, falta de iniciativa para la acción, desinterés por el mundo exterior, por el pasado y el futuro. Alteraciones conductuales dirigidas. Dificultad en la planificación, secuenciación, selección e implementación de estrategias. La característica más notable es una incapacidad para iniciar y terminar cualquier comportamiento. Por ejemplo, si se le pide a la persona que dibuje círculos, le cuesta empezar, y cuando lo realiza, le cuesta terminar. Al paciente Vladimir había que guiarle la mano para iniciar a dibujar y luego detenérsela para que terminara. Alteraciones de inflexibilidad cognitiva o perseveraciones. En este caso, el paso de una tarea a otra es imposible y fragmentos de la tarea anterior se unen a la nueva. La perseveración es la repetición anormal de un comportamiento específico, debido a la rigidez o la falta de flexibilidad en los programas de acción. Afecta a los actores motores y verbales, por ejemplo, al mover repetitivamente la rodilla o repetir una palabra en reiteradas ocasiones y contextos. Si se le pide al paciente con lesión frontal dibujar un círculo, tiende a realizar dicha actividad de manera repetitiva y no puede controlar la tendencia a la perseveración. Es adecuado aclarar que cada tipo de perseveración está provocada por la ruptura del control ejecutivo ejercido por los lóbulos frontales sobre una parte distinta de la corteza. Automonitoreo. Dificultad para identificar errores propios. Problemas de lenguaje. Se puede evidenciar baja fluidez verbal, parafasias semánticas y problemas de comprensión. Problemas de memoria. Pobre recuerdo libre, confabulaciones, reducción de la metamemoria, amnesia de la fuente, falta de control sobre lo que sabe y no se sabe y cómo recordarlo, adicional de trastornos en la memoria de trabajo. Problemas atencionales para alternar actividades, realizar rastreo general, iniciar o cambiar de actividad y planificar o ejecutar una estrategia para trabajar en un foco atencional. Problemas perceptuales, control ocular, interpretación de escenas e integración de información. Finalmente, problemas de control motor, dificultad en la organización y ejecución de diferentes secuencias de movimiento. Explorando más el tema, encontramos patologías de la corteza ventromedial. Es importante destacar que la corteza ventromedial es una región del cerebro ubicada en la parte frontal y central del lóbulo frontal, al igual que la corteza orbitofrontal. Esta área cerebral está implicada en una variedad de funciones cognitivas y emocionales, y las disfunciones en la corteza ventromedial puede contribuir a varios trastornos y patologías neuropsiquiátricos. A continuación, voy a hacer énfasis en algunas patologías y trastornos que pueden estar relacionados con la disfunción de la corteza ventromedial. Después de haber hablado un poco sobre la corteza ventromedial, expondremos la patología de la corteza ventromedial o síndrome apático.
Al igual que para los otros dos tipos de trastornos expuestos hasta el momento, este posee las mismas generalidades. Se da como consecuencia de un accidente secundario. Las lesiones en esta región prefrontal causan trastornos en la motivación, mutismo, conductas de imitación y de utilización, alteración en la capacidad para realizar respuestas evitativas y en general poca capacidad de respuesta. La corteza singular tiene un papel primordial en la motivación y la emoción dirigida hacia focos del contexto. Siguiendo este hilo, algunos estudios llevados a cabo con animales demostraron que las lesiones en el córtex singular causan alteraciones en la habilidad para modular las emociones a medida que se modifica el estímulo ambiental. Aunque conservan la emocionalidad, no son capaces de dirigirla apropiadamente. Otro es la modulación de la voz, es decir, la regulación de los aspectos emocionales del habla. La disfunción en el córtex singular anterior ha sido ampliamente relacionado con patologías psiquiátricas como la esquizofrenia o la depresión, que entre sus características clínicas presentan justamente apatía y falta de iniciativa, caracterizándose el síndrome por el siguiente cuadro. Falta de comportamiento general. La conducta desaparece casi en su totalidad. Se puede ver debido a la pérdida de direccionamiento y motivación. Podemos ver a la persona sentada o acostada la mayor parte del tiempo sin hacer una actividad en específico. Apatía cognitiva, donde se evidencia poco interés en la utilización de las funciones de orden superior como la atención, memoria, lenguaje, razonamiento y las funciones ejecutivas de resolución, análisis, organización, etc. La persona no se interesa por su entorno, por almacenar información, establecer conversaciones o realizar cualquier actividad que implique un alto grado de funcionamiento cognitivo. Apatía motora. Falta de iniciativa para realizar acciones, movilizar el cuerpo, dar paso a comportamientos y mantenerlos por diferentes periodos de tiempo. Necesita continuamente señales externas. La persona por sí misma prefiere no mover su cuerpo y si lo hace termina cayendo. Necesita continuamente de alguien que le guíe y sirva como punto de apoyo. Apatía emocional. Se da en alto grado, evidenciándose abulia, falta de interés, reducción de incentivos, desconexión afectiva con las tareas, lo que lleva a confundir con depresión o pseudodepresión, que en extremo acarrea mutismo asinético, caracterizado por la incapacidad para moverse o hablar. Es donde se nota mayor afección, pues vemos a una persona con expresión plana la mayor parte del tiempo, sin ninguna motivación, ganas constantes de llorar, dificultad para adecuar su estado de ánimo a diferentes situaciones y falta de iniciativa. Y dificultades en la conducta social y apatía extrema. Un ejemplo es el de Phineas Gage, uno de los pacientes más conocidos de la historia de la neurología, citado en múltiples textos y artículos científicos a lo largo de más de 150 años. Este caso tan excepcional ha permitido establecer el papel principal que en el pensamiento y en la capacidad de socializar tienen las regiones frontales del cerebro, especialmente la porción ventromedial, así como los circuitos y sistemas relacionados con las emociones, cuya activación conjunta con las regiones frontales participa de forma fundamental en la planificación y toma de decisiones y contribuye a determinar el tono afectivo de nuestras relaciones sociales. Ya para ir cerrando, es oportuno realizar un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Las funciones ejecutivas, ubicadas comúnmente en la corteza frontal y prefrontal, son las responsables de la infinidad de procesos que requieren un alto potencial, como lo es la capacidad de controlar y supervisar la conducta que emitimos a diario. Así que cuando éstas se ven afectadas, se nota con bastante claridad, ya que hay dificultades en procesos de planificación, organización, revisión y evaluación. Por otra parte, cuando se habla de patologías de las funciones ejecutivas, es clave tener en cuenta que éstas se adquieren, es decir, la persona nace con la capacidad, pero debido a situaciones como accidentes cerebrovasculares, traumas craneoencefálicos, neoplasias, entre otros, se pierde.
Algunos síntomas generales que podemos encontrar en estas lesiones tienen que ver con dificultades para concentrarse, realizar tareas, inflexibilidad cognitiva, estereotipias, almacenamiento de información poco efectivo, movimientos descoordinados y problemas de razonamiento. Finalmente, aunque las personas con un síndrome de este tipo logran desarrollarse de manera independiente, el tratamiento les permite tener una mejor calidad de vida y desarrollar estrategias para facilitar su desarrollo con el entorno y consigo mismos. Cerramos con las referencias que se tuvieron en cuenta para la realización de este video. Esperamos que haya sido de su agrado y que la información haya sido lo más clara posible. Hasta luego.